What's going on, everybody? Welcome to your soccer/football bilingual podcast, 90+5. My name is Octavio Sequeira, and before we even get to start, let me just remind you that you have to subscribe to our network, Cinco Razones. If you speak English but you would like to practice your Spanish with us, well, all you have to do is to subscribe to our network, Cinco Razones. We have plenty of podcasts there for you, baseball, NFL, you name it, and we have it. And of course, this one, 90+5, everything related to soccer/football. For today, we have the red carpet ready. Yes, because we have a very, very special guest. She is known as Liverpool's #1 fan around the world. And yes, we're friends, even though she's fan of the Liverpool, right? But she's my very good friend, Queen of Liverpool, Queen of MLS. We're going to talk about that too. Susannah Collins. Susannah, thank you so much for being with us today. How are you, girl? Octavio, that's like the nicest intro I've ever received. I am so thrilled to be on with you. Thank you for having me. Thank you so much. Susannah, let me start by asking you about this Champions League, especially your team, Liverpool. So we saw what happened to Real Madrid a couple days ago, and also we have seen what they've been going through, tough times. I'm talking about Real Madrid. But before that, they were able to defend the title for 3 years in a row. Liverpool has been in the final for 2 years in a row. So you, as a fan, what do you like to see from Liverpool in Champions League? Would you take another final in the Champions League? Or, as many people are saying, would you rather win the Premier League? Well, Octavio, question is simple and the answer is simple. They want the Premier League. I'll tell you that right now. Now. I mean, Champions League, listen, I am not underselling what winning the Champions League means and how tremendous that was last year for Liverpool, especially on the heels of the season they had. They came so close to winning the league. I mean, you've got to tip your cap to Man City for what they were able to achieve. But the fact that they were able to win last year, it kind of some validation for just an incredible season that they put together. But they want that Premier League title. It's been so long. It's been so long. And these international trophies are amazing. And I think that if you asked Pep Guardiola and Man City, or if you asked, Real Madrid fans, I think they would rather win the Champions League. But Liverpool, they want to cement their place in Premier League history. They want to get back to being that club that all the teams are chasing. Manchester United kind of took those reins, and then Man City, even some Chelsea teams in the past, they want to win the league, and fans want to see them win the league. I can speak for myself. I would trade them winning Champions League this year for the Premier League title, hands down. And before we continue, let me give you props to you and my other good friend, Jillian Sakowitz, because you are killing it. They have an amazing podcast. It's called The Call Up, in which they cover Major League Soccer in a very unique way. I should say very unique fashion. But anyways, you follow them and you're listening to that podcast, which is produced by the great Galina Plutova. Oh, thank you so much. That is just an incredible plug. And so now you have to be a guest on our podcast, Octavio. Okay. It's only fair. Well, yes, I'll be there for sure. And you know that I mean it. Speaking of Major League Soccer, let's talk about this final day. It's called Decision Day. For those of you who are not familiar with the term, it's the last day of the regular season. All games are played at the same time, which is 4 p.m. this Sunday. And Susannah, what is the most exciting story for this Decision Day? Well, that's a great question. It's interesting because in the past few Decision Days, we've seen there have been a lot of playoff spots up for grabs. And this season, the East is all locked up. Mm-hmm. In the East, teams are just playing for positioning now. But in the West, there's only 2 spots left. So, and years past, we've seen like so many teams fighting for the playoffs. It really comes down to 3 teams, right? So it's going to be it's Portland fighting for their playoff lives, and then we've got Dallas fighting for their playoff lives, and then it's crazy. It's just it's an insane
and San Jose is still in this as well. So that's probably the most compelling storyline are those three teams. Now, if Dallas wins, I'm going to be in Dallas for decision day. Nice. They're going to be playing, they're going to be playing Sporting Kansas City. If Dallas can win, they're in. So they are in control of their own destiny. Yeah. Portland, I believe the same thing. San Jose needs some help. But then also the Colorado Rapids are somehow still in this. Yes. Which is nuts. Now they have to have a few other things kind of fall their way. These teams have to lose in order for them to get in. But if Colorado can go to Bank of California Stadium and beat LAFC, and then Portland loses and Dallas loses, then and San Jose loses, and they're in. So you got to keep an eye on those last two spots in the West. That is definitely it's going to be crazy. And if I had to guess, I'm looking at the table right now. I think that it's going to be the San Jose Earthquakes on the outside looking in. Okay, that's exciting. That's exciting. Yeah. That's exciting. And many people are saying that the most exciting thing will be the Golden Boot race between Carlos Vela and that's also true, right? Another one. 100%. That is one of the other, probably the second biggest storyline about Decision Day is that we've got Carlos Vela, who last week tied Joseph Martinez's goal scoring record set last year, which we thought that was a record that was going to stand for years. 31. It was insane. Well, Carlos Vela comes in and does it, and then we've got Zlatan sitting at 29 goals, and we know that Zlatan is capable of scoring in bunches, and they're playing at Houston Dynamo, who defensively have had some issues this year. Yeah. So I'm just saying it's not out of the question that Zlatan could catch him. I also think that Vela could easily break the record on Sunday as well. So that's also a juicy little storyline to keep following on Sunday. So you follow Liverpool and you follow MLS because you work with MLS. Also, you've been working with Liverpool. Congratulations. I mean, as I said before, follow Susannah on Twitter at Susannah Collins, and you will find the content that she has done with Liverpool as well. I think she was a little girl living the dream that day. But hey, we all are sometimes. I mean, Octavio, I still look at the pictures from that day and I'm like, did that really happen? Did that happen? Did I meet Virgil van Dijk? No, it didn't happen. That was the same guy sitting next to Cristiano and Lionel Messi in Ballon d'Or. So that's your friend. That's the kind of friend you have now. I know. These are the circles that I'm rolling in. Well, congrats. And that is why I'm so honored to have you here with me today. So let me ask you this, Susannah. If you can compare not the quality of the leagues, like the Premier League and MLS, not the quality, but the fact that they're both very competitive, and in MLS, we have this thing called playoffs, which they don't have in the Premier League. Would you take the playoff format, the concept of the playoffs, would you take that to the Premier League? That's such a good question, and it's a debate that we've had amongst our sort of MLS circles frequently. We bring this up. There are people like Matt Doyle, who I work with, who are of the belief that winning the Supporters Shield, getting the most amount of points over the course of the season, should be the championship. Like I think he would rather just eliminate playoffs entirely. I am of the mindset. I'm an American. I'm an American sports fan. Mm-hmm. I love playoffs. I feel like any sport. Like I love playoff baseball. I love playoff hockey. I love NFL playoff, NBA play. I mean, all of them. And so I don't hate the playoff system at all in MLS. I actually think that it's a great way to generate awareness, especially for a sport that's still, growing in North America. If you tried to implement that in Europe, if you tried to implement that in the Premier League, I don't know how well it would be received because they're such purists over there. But I actually think it's fine for both things to coexist. I think it's fine for us to take soccer, a global game, and kind of do our U.S. spin on it. Yeah. And I think it's the playoffs are compelling. It's fun to watch, and especially with the new format and these single elimination matches, anything can happen. And so, to give my podcast a little love, I'm here for it. We do a segment called "Here for It," so I am here for it, Octavio. I am here for the MLS playoffs.
That's amazing. That's amazing. Susannah, thank you so much for dedicating minutes of your prestigious time. For you, Octavio, I would dedicate an entire month. I adore you, and I was so honored to be asked to be on your podcast. So thank you very much for having me. Thank you so much. And before I let you go, please tell my friend Jillian Sakovic that I have to have her here too, and very soon. I will. I absolutely will. Okay, Susannah, thank you so much. Have a great day, girl. Thank you. You too. Y ahora vamos a pasar en español porque también está, como siempre, mi pana Bruno Gómez. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el fútbol? Espero que mejor que al Real Madrid. Hoy no está María, está dolida, parece ser, tan dolida que no pudo estar con nosotros, Bruno. ¿Qué tal, Octavio? Qué gusto compartir nuevamente contigo y, por supuesto, con todos los que nos sintonizan en nuestro podcast. Yo conozco a María y María tiene lo que se necesita para jugar al fútbol y para aguantar estas semanas, pero también la entiendo porque cuando tu equipo, y mira que tú y yo lo estamos viviendo en los últimos años, cuando tu equipo baja tanto el nivel, a uno lo afecta. Sí. Y yo vi un Madrid esta semana, más allá del empate y más allá que estoy seguro que va a pasar a la siguiente ronda en la Champions, porque el grupo es muy malo, pero es una de las peores presentaciones en Champions que recuerdo de el Real Madrid desde 5 o 6 años para acá. No quiero irme a viajar tanto en el tiempo porque seguramente la memoria me va a fallar, pero la tengo bien de 5 o 6 años para acá y te digo que lo del Real Madrid contra el Brujas en el Bernabéu es muy preocupante. Sin olvidarme que lo más preocupante de la semana fue el Tottenham. Sí. Pero vamos a arrancar con el Real Madrid porque eso era un equipo de medio pelo, como dicen en España. El Brujas puede ser líder en Bélgica, pero ahí habían jugadores que no habían participado nunca en competiciones europeas, que apenas están en su segunda presentación. Y en el primer tiempo pudieron haber liquidado el asunto, lo que pasa es que no tienen experiencia para cerrar resultados y por eso el Madrid se salvó. Bruno, y no para buscar culpables, sino para tratar de analizar la causa de este mal momento del Real Madrid, yo tengo que decir que es quizás la acumulación de varios malos episodios que han transcurrido a lo largo de esta temporada joven que está comenzando, pero encontrando la solución, ¿tú ves algún tipo de alternativa inmediata, Bruno? Porque el Real Madrid siempre ha sido una bestia en Europa y en la liga es donde flaquea, pero ahora no está pasando esto. Y que además ahora, Octavio, falla en el Bernabéu, eso no pasaba. Exacto. El Bernabéu era prácticamente, tú sabías que no ibas a ganar, ¿no? Sí. Y Brujas no ganó, pero estamos hablando del Brujas, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, yo no encuentro una salida inmediata. Para mí no es sacar al técnico, por lo menos por ahora. Evidentemente siempre será lo más sencillo sacar a uno que sacar a 23, a 26 o a 30, dependiendo de tu nómina. Eso está clarito, pero la espalda que tiene Zidane por ganar 3 Champions y la realidad en la liga, donde es líder, le permite conseguir mucho más tiempo, por lo menos un ratico más. Ahora, Octavio, a mí me preocupa más que el juego, porque tú puedes tener un entrenador donde el futbolista no compagine con la idea, cosa que creemos que no debe ser real porque este mismo entrenador los dirigió a todos. Ahí no hay futbolistas nuevos salvo Hazard. Claro, claro. Todos conocen la idea de Zidane. A mí lo que me preocupa es que el futbolista camine la cancha. Ok, exacto. Lo de Modric es para no ponerle un rato más. Sí. Y no por dar el pase hacia atrás, equivocarse y que genere el 2-0. Eso puede pasarle a Modric, a Octavio Sequera y a Lionel Messi. Sí. Eso ocurre. Pero ves las actitudes, cabeza baja, viendo al piso, no ceder la pelota y no matarte en la cancha en la siguiente jugada. Y eso te lo llevo no solo a Modric, porque pareciera que estoy criticando solo a Modric. Te lo llevo a Sergio Ramos en una jugada donde él también se equivoca y no la corre. Te lo llevo a el propio Hazard, que lo único que ha dejado en cancha, por lo menos en esta semana en Champions, fue la amonestación que recibió. No hay un equipo que quiere mejorar. Okay. Bruno, tú me puedes decir, Bruno, estás loco. Si van líderes en
En la en la liga. Uh-huh. Pero es que la liga ha sido un desastre. Y el Barcelona sigue mal. El Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid, le gana unos partidos maravillosos y el siguiente empata contra el último. Entonces no quiero todavía, porque si estamos en la fecha 20 y Madrid sigue líder, es que ya la regularidad la encontró, pero en 7 fechas a mí no me parece suficiente para que tú puedas decir, ya va, aguanta, que estamos líderes en la competición de domingo a domingo, que es la Liga Española. Y fíjate, lo que estás diciendo abre también la posibilidad a este planteamiento. ¿Quieren las grandes estrellas del fútbol ir al Real Madrid ahora, hoy por hoy? Y lo pregunto, y voy a ser quizás un poco maleducado en contestar primero, para mí no. Y cuando me refiero a las grandes estrellas, no solo me refiero a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, porque viene una nueva camada de futbolistas, la nueva generación. Y no creo que quieran ir al Real Madrid porque no hay una garantía de estabilidad y no hay garantía de poder ganar algo contundente, como sí la había hasta hace unos años. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Crees tú que las estrellas ahora están de una forma evadiendo? ¿Le va a costar más al Real Madrid conseguir estos jugadores? Yo estoy de acuerdo con tu respuesta. No porque estén en contra del Real Madrid, creo que pasa, siempre pongo ejemplos del Milan, pero creo que en este cabe. El Milan llegó en algún momento a tener el dirigente más ganador, después actualmente es Florentino Pérez. Estoy hablando de Silvio Berlusconi. Exacto. Cuando Berlusconi se puso necio, se puso atorrante, se puso que se empezó a creer que no había mejor que él, el Milan empezó una debacle, ¿no? Y bueno, miren a lo que ha terminado hoy, un equipo que está a un punto por encima del descenso nada más. Bueno, me voy al Madrid. Exacto. Me voy al Madrid. Florentino Pérez es el dirigente más ganador del momento. Bueno, ganó 3 Champions consecutivas más las que ya había ganado y bueno, todo lo que ya conocemos que consiguió Florentino Pérez. Pero entró en una etapa, Florentino, donde su chequera cayó mal en el resto del mundo. Ojo, chequeras que... Sí. ¿Quién es el que mejor jugó el Mundial de Brasil 2014? James, dámelo. ¿Quién es el que está de moda en la Premier League? Gareth Bale, dámelo. Y eso sin hablar del pasado, Ronaldo, Figo, David Beckham. Eso generó ciertas incomodidades y hoy nadie le quiere regalar nada al Real Madrid. Y creo que lo debatimos con María en su momento, sí. Y ahí defiendo al Real Madrid. El Real Madrid le quieres vender a Bruno Gómez por $100 millones, pero si no lo compras, después se lo vendes a la Juventus por 30. ¿Qué es esto? Ahí hay algo que, bueno, al Real Madrid le vendo más caro. Eso no lo podemos ocultar, pero también tiene un porqué, y es lo que te comento. Entonces, hoy el propio jugador pareciera que no cree en lo que está pasando con Florentino Pérez en la institución. Además te mezclo, vamos a vender a James, vamos a vender a Gareth Bale, lo dicen públicamente todos, y de repente los dos jugadores se quedaron en la nómina y casi que juegan todos los partidos de titular. No hay, por primera vez veo un Madrid que no está en el carril, por primera vez en 5 o 6 años, nuevamente te digo esto, porque evidentemente todas las instituciones pasan por etapas malas y el Madrid también la ha vivido, pero en los últimos años es donde lo veo más descarrilado. Y el jugador, aunque Hazard quiso ir al Real Madrid, pero del resto no es como antes, que todos querían ir al Real Madrid. Y otra cosa, no arrastró a nadie. O sea, no arrastró a nadie. La firma de Hazard no trajo a más nadie. A diferencia de un Cristiano en la Juventus, que se ha llevado jugadores. Cierto. ¿No? Claro. Quizás no cracks, pero con Cristiano regresó Bonucci, por darte un ejemplo, un Bonucci que se había ido de la Juventus porque pensó que no podía ganar la Champions ahí, se fue a un proyecto nuevo donde no le fue bien, llega Cristiano y vuelve Bonucci, vuelve Higuaín, empezaron a llegar jugadores como Matuidi, Emre Can, Sami Khedira, es decir, arrastró la presencia de Cristiano, que varios jugadores tomaran la decisión de, bueno, en este equipo yo puedo ganar algo. Interesante, fíjate que me llama la atención porque ahora hago este ejercicio mental, improvisado aquí totalmente, porque no lo había analizado
tan profundo y lo comparto contigo. ¿Existe la posibilidad de armar esos super equipos en el fútbol? ¿Hay las figuras carismáticas del fútbol hoy por hoy para armar estos super equipos que, por ejemplo, pasa en la NBA, que tú ves a LeBron James y dice, bueno, vamos a levantar el teléfono y llamar y tratar de unir talento? Pero en el fútbol no creo que aplica, no sé cuál sea tu opinión, porque fíjate, y en el béisbol tampoco, en el béisbol tenemos 9 contra 9, el fútbol son 11 contra 11, es muy difícil, ¿no? Armar ese super equipo, pero ¿existe la figura carismática que hoy pueda levantar el teléfono como lo fue en el pasado Rivaldo, como lo fue Ronaldinho, como lo fue Frankie Lampard en Inglaterra o Steven Gerrard en Inglaterra, que puedan levantar el teléfono y decir, mira, vamos a armar un super equipo a ver qué ganamos? ¿Eso existe hoy? Mira, yo creo que no. Okay. Yo creo que se puso difícil la cosa. Porque si no, a Paolo Maldini, y vuelve el perro arrepentido, a Paolo Maldini le hubiese sido más sencillo traer jugadores al Milan y no los trajo. Claro. Porque no hay dinero. Porque al Manchester United, en este proceso de reconstrucción, con esa camiseta y esa historia que tiene, creo que no hubiese pedido un futbolista como el belga, el delantero, que se me escapa el nombre, que se fue al Inter. Sí, claro, Romelu Lukaku. Lukaku. Tener la 9 en la espalda del Manchester United es prácticamente tocar el cielo con tus manos. Hay muy pocos equipos por encima. Y el propio jugador pidió irse a una liga que está por debajo, a un club que está también en reconstrucción, pero le está yendo muy bien, por cierto, el Inter, porque hubo plata, por supuesto, hubo dinero de por medio. Bruno, ¿el técnico dónde juega aquí en esta ecuación? Mucho. Cuando tú no crees en los proyectos y pareciera que en Solskjaer no están creyendo mucho, y te vas para un equipo que tiene Antonio Conte, que donde ha ido ha ganado. Exacto. Es un tipo pesado, es un tipo de esos que cansa a los jugadores. En 3 años ya nadie quiere ser dirigido por él, pero en los primeros 3 años saca lo mejor de ti. Y fíjate tú lo que estábamos viendo del Inter en estos días, líder en el calcio, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero a eso te digo que hubiese sido más fácil para el Milan, para el Manchester y para algún otro equipo que se me pueda escapar, que esté en un proceso de reconstrucción, porque es muy fácil que a ti te llame Paolo Maldini, claro, y ya uno creería, estás listo, si me llama Maldini voy. Claro. Eso ya no es así. Claro. Si en el pasado Frankie Lampard como jugador levantaba el teléfono y le decía a Good Johnson, mira, creo en ti, hermano, aquí dicen que puedes venir al Chelsea, claro, véngase, y se iban. Ahora no creo. Bruno, ya para finalizar hablamos de la MLS, lo hacíamos en inglés también con Susannah Collins, y era porque hay un concepto que es el Decision Day, el día final de la temporada regular donde todos los partidos se juegan a las 4 de la tarde, en este caso parece en el mismo horario, ¿no? Ese es el concepto. Y luego entramos a un formato de playoffs. A ti como conocedor de fútbol que has hecho muchas coberturas de diversas ligas, ¿te gusta que la MLS tenga este formato de playoffs o piensas que si se van a adaptar, si van a continuar creciendo como liga, deben pasar al sistema de puntos? No, yo creo que hay que mantener el playoff. Yo era en el pasado muy romántico y decía, no, porque hay que jugar como en Europa, si ellos son los que dominan el deporte, ¿por qué no nos vamos a copiar de ellos, etcétera? Pero cuando tu liga está en un proceso de crecimiento, cuando el mercadeo, el marketing se ha vuelto tan importante en el fútbol, o en el deporte, para no señalar de manera directa al fútbol, porque creo que es global esto. Claro. Y tienes la posibilidad de tener partidos que te generan una emoción tremenda y que todo el mundo quiere verlo, te llenan el estadio, prendes el televisor, encuentras en la radio el partido. Yo creo que lo tienes que mantener por el bien del crecimiento de tu liga. No sé si a futuro, dentro de 20 años, la MLS se pueda dar el lujo de tener la liga larga como en Europa. Claro. Pero es que cada vez lo vemos más, Octavio. Incluyendo ligas que nadie las toma en consideración, como la venezolana. Ya la venezolana tiene un sistema playoff, entre comillas, porque ayuda un poquito a la emoción. Lo único que a mí no me gusta es el tema de la final. ¿Por qué la vamos a jugar en una sola sede? Que no tenga que ver con
ninguno de los dos, por ejemplo, ¿no? Ninguno de los dos, o creo que, corrígeme si me equivoco, el líder es el que tiene la opción o sea, el mejor equipo de la temporada regular, si llega a la final, va a jugar su final en casa. Claro, exacto. Entonces, eso ya es como buscarle una quinta pata a la mesa, ¿no? Como ya desarmar un poquito el asunto, porque bueno, si tú te vas a los otros deportes americanos, salvo el Super Bowl, evidentemente, pero bueno, ya sabemos por qué y eso no hay que tocarlo. ¿Acaso que tú estés buscando algo así? Pero me parece injusto, porque si tú llegaste a la final, pero fuiste el último clasificado, pero llegaste a la final, también tienes mérito. Yo sé que estás tratando de premiar la temporada larga. Claro. Yo lo entiendo, pero bueno, no sé, a lo mejor partidos de ida y vuelta, como se ha hecho en otras competiciones. Aquí está mi problema. Mi problema es que no me gusta finales de ida y vuelta. A mí tampoco. Eso sí, no me gusta. Entonces, es complicado el asunto porque, bueno, vamos a darle el premio al que mejor se ubicó en la temporada larga, injusto para el otro, pero si ponemos una sede neutra es injusto para los dos. Exacto. Porque el fanático, vamos a suponer, Miami y Orlando llegan a la final en un futuro y sería buenísimo para Florida, ¿no? Sí. Pero la final le tocó organizarla, no sé, en la casa del New England Revolution. ¿Cómo hace el fanático de Miami y de Orlando para llenar ese estadio? Claro. Es complicado, pero es lo único que yo le buscaría a la vuelta, pero a mí sí me gusta el playoff. Así es. Muchísimas gracias, Bruno, por estar como siempre allí en 90+5. Hoy, por respeto a María, no vamos a hacer nuestros hot takes, lo dejamos para la próxima semana y la invitación es a que se suscriban a nuestra red 5 Razones. Y espero que María no se moleste con nosotros con este episodio. Un gran abrazo. There you have it, María. Don't get mad at us for this episode, ¿ok? María, ya sabes, no te molestes con nosotros por este episodio. Y a todos les recordamos suscribirse a nuestra red 5 Razones. Your network is 5 Razones. After you're subscribed there, you're going to have access to all the episodes of our podcast. Your podcast, Bilingual Soccer/Football, 90+5. Have a great day, everyone. Gracias por escuchar nuevamente este episodio de 5 Razones Deportes Network. Para apoyar este podcast o cualquiera que esté en 5 Razones, busca 5 Razones Deportes Network en cualquiera de tus plataformas preferidas y darle a suscribir. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, @5 Razones Network.